Este es el anteúltimo video de la saga del trabajo que me dio mi primer premio y ahora bueno les voy a contar qué me llevé de este trabajo. Primero que nada la enseñanza que los reconocimientos no siempre llegan cuando uno los busca. En este caso yo no lo busqué y llegó el primero de los reconocimientos que tuve desde que tuve el título en el mismo trabajo donde vivía esta persona, que yo también era empleado de la institución. Había estado buscando el reconocimiento por diversas maneras y de una manera permanente, y el reconocimiento llegó recién, como, a ver, sí, 8 o 9 meses después que este trabajo terminó, porque este trabajo terminó en febrero de 2018 y el reconocimiento llegó, me parece que cerca de octubre de 2018. Eh, y en este caso fue una decisión que tomé, que esa es una de las primeras enseñanzas que yo me llevo y que ya era algo que venía aplicando en mi vida, una enseñanza más de la vida que este trabajo en particular, pero por ser la más importante yo la pongo en primer lugar, que es el hecho, yo hace poco lo escuché esto decir a la campeona de judo, la campeona olímpica de judo de la República Argentina, que dice que, a ver, para ganar una pelea, es un porcentaje muy pequeño el que cuenta en el sentido de el desempeño durante la pelea. La mayor parte del resultado se va a deber a todo lo que se ha hecho todos los días, segundo a segundo, previo a la pelea, todo el entrenamiento, toda la disciplina que uno tuvo. Los resultados se deben a eso, más que a lo mejor estar iluminado en el momento del hecho, del trabajo en sí. Y esto es algo que la vida me enseñó a mí. A lo mejor otras personas tienen esta genialidad de algo del momento que se les ocurre y salen cosas espectaculares a pesar de que no haya habido ninguna preparación. Pero en mi caso, la vida me demuestra que la clave es la preparación segundo a segundo, la disciplina y el hecho de tomar determinadas decisiones, decir, mira, este trabajo lo voy a hacer así, y sostenerlo. No importa las distracciones que haya alrededor, no importa los obstáculos. A lo mejor en el caso mío yo a los obstáculos sí les presto atención porque son a lo mejor señales de que estoy yendo por el camino equivocado y que tengo que torcer el timón. Pero en este trabajo en particular lo que pasó es que yo tuve una ética de trabajo, la sostuve como sea, o sea, cada vez que... iba a decir cada vez que había una duda sobre cómo trabajar, pero no, ni siquiera había dudas, había una manera de hacerlo y eso lo iba reforzando, lo iba contrastando permanentemente con la teoría y con los aprendizajes que me da la práctica, pero era un trabajo que se hacía día a día y eso fue lo que llevó por decantación a este reconocimiento, eh, que se dio un domingo, como yo les contaba, en el cual, a ver, no tenía ninguna obligación de hacerlo, sino que está dentro de mi forma de trabajar, de mi ética laboral, y el reconocimiento llegó, aunque yo no lo esperaba. Hoy en día trato de no estar focalizado en recibir reconocimientos, trato de estar, es complicado porque yo soy una persona muy ambiciosa, pero trato de estar focalizado en las decisiones que voy tomando día a día, en sostener mi manera de trabajo, en evitar las distracciones, que eso es algo que la vida me lo enseñó desde chico, así que ya hoy en día me sale casi automático. Y bueno, respetar un método de trabajo, qué va primero, qué va después. Bueno, entonces esa es la primera cosa que yo rescato, que me llevo de este trabajo. Otra cosa que me llevo es que este trabajo me permitió conocer mis límites, sobre todo dentro de qué límites puedo trabajar cómodo, qué es trabajar cómodo para mí, y conociendo ese límite llegar lo más posible dentro de todo lo que sea trabajar cómodo para mí. Todo ese campo yo lo voy a explotar a más no poder para lograr los mejores resultados. Y después, bueno, qué hacer y qué no hacer cuando estoy trabajando. Por ejemplo, yo daba el ejemplo del tema de comer. Este trabajo me permitió aprender que yo no soy una persona que quiere comer en el momento de trabajo, en el horario de trabajo. Por más que ese trabajo yo lo desempeñe en mi casa, comer en el horario de trabajo es algo que yo no quiero porque siento que estoy bajo presión. Es la presión que me ponen las personas, persona o animal para quien yo trabaje.
y la presión que me pongo yo mismo para hacer un buen trabajo. Entonces, como estoy con un grado determinado de estrés, comer es incompatible con el horario de trabajo. ¿Qué más no hacer cuando estoy trabajando? Hablar con otras personas, salvo que sea algo necesario para el trabajo que estoy haciendo. Hablar con personas también es algo que está por fuera de mi desempeño, porque es un tipo de distracción. Además, me convierte en una persona que yo no quiero ser. Yo reconozco que de las personas que yo he conocido de chico, la gran mayoría tiene la costumbre de hablar de otros cuando esos otros no están, o también cuando están, y hablar mal. Hablar bien, muy poco, y esa es la clase de persona que yo no quiero. Yo quiero estar focalizado en la tarea que estoy haciendo. Es algo bastante contrario a la idiosincrasia de la sociedad en la que yo vivo, pero como mi idea en algún momento, cuando esto se me dé, es cambiar de sociedad, yo no quiero que ese vicio esté en mí, porque yo sé que en la sociedad donde yo voy a ir, ese vicio la gente probablemente no lo tenga y yo no lo quiero llevar. Después, aprendí a conocerme mejor a mí mismo, especialmente como trabajador. ¿Qué tipo de trabajador quiero ser? ¿Cuáles son los aspectos míos naturales que yo quiero enfatizar y cuáles son aquellos contra los que lucho? Porque el enemigo interno nos lleva a veces a actuar de una manera que nosotros a lo mejor sabemos que no es la correcta, y si no, la vida nos lo va demostrando. Por ejemplo, el tema de la precaución. El tema de la precaución es algo que yo lo empecé aprendiendo en este trabajo, lo terminé de aprender con un trabajo bastante similar, pero que hice más en relación a la rehabilitación, que lo hice entre los años 2002 y 2003. Pero bueno, consiste en no sacarle los ojos de encima al paciente. Jamás en un instante puede haber algo que sea un antes y un después en el devenir de este paciente. A mí me pasó una vez que, o sea, confiar es algo que yo en el trabajo lo evito permanentemente, y un ejemplo es cuando estábamos en la terminal de Rosario y habíamos estado tomando un café hasta que se haga la hora de partida del colectivo que nos llevaba a Capitán Bermúdez, y que era el colectivo Tata Rápido, en el cual tenía un horario de salida en la plataforma. Después empezaba, eso fue al principio, después empezamos a esperar el colectivo, el interurbano en la calle, que pasaba cuando pasaba, pero al principio nosotros, pues me lo había dicho la institución, que esperemos el Tata Rápido en la terminal de Rosario, y habíamos terminado de tomar un café. Yo pasé por el baño y le dije a él que me espere, y cuando volví no estaba más, y lo encontré por las plataformas tratando de subirse a cualquier colectivo que pasara. Era una conducta bizarra. Él no tenía el conocimiento, que era uno de mis objetivos que no se llegó a lograr, que era que él empezara a aprender cómo era viajar solo, para que en algún momento él pudiera viajar solo, pero él no lo sabía, él no sabía leer. Entonces que yo le iba enseñando a leer cuando hacíamos la venta de billutería, veíamos la descripción de los productos, cuando leíamos el diario, pero iba a llevar muchísimo tiempo ver un señor grande. Él habrá tenido la edad que yo tengo ahora, imagínense lo que cuesta alfabetizarse con 40 años o más. Bueno, y justo lo encontré por el color de la campera, que yo lo recordaba. Salí del baño, no lo vi en la mesa del bar, y lo encontré de casualidad. Él me negó, él negaba, decía que él no se estaba queriendo escapar, porque era lo que él había aprendido, era mentira, él sabía que se estaba queriendo escapar. Y bueno, hubiera pasado algo que me hubiera comprometido muchísimo a mí en ese trabajo, y al paciente, no sé, porque él tenía conductas de riesgo, se podría haber puesto en peligro, pero el objetivo de él era llegar a la casa de su familia, y eso no creo que haya significado un riesgo significativo para su salud, pero sí va a ser una gran pérdida de tiempo para la institución y de recursos, el hecho de tener que andar rastreándolo, porque no sabemos dónde habría terminado. Bueno, y el tema de las conductas de riesgo también fue algo que me llevó a, bajo ningún punto de vista, relajarme, que eso es algo que ya la vida me lo venía enseñando, es algo que la vida me enseña a través de mi trabajo, y me lo enseña a través de las relaciones humanas en general, en los otros trabajos que he tenido. No es algo propio de este, pero bueno, yo recuerdo que
en el taller de teatro él hacía un sketch que habíamos diseñado de acuerdo a una serie que a él le gustaba de televisión. Y bueno, él hacía el papel del personaje principal, que también era una persona que era muy similar a los escapes que él tenía. El personaje principal de la serie era alguien que realmente se escapaba, era esa la habilidad que él tenía. Y bueno, un día en el sketch estábamos con el profesor de teatro en el salón y estaba el ventilador prendido, obviamente en el lugar donde yo vivo que hace calor, el ventilador prendido. Y bueno, y él pegó un salto arriba de la mesa y se pegó con el aspa del ventilador en la frente, le tuvieron que poner puntos. Yo lo acompañé al zanco de Roldán, ahí donde fue con la cabeza sangrando. Le pedí a las asistentes que me acompañen, no me quisieron acompañar, les tuve que insistir mucho. Yo después entendí, dije, bueno, ¿por qué terminaron viniendo? Porque era deber de ellas también acompañar, y aparte ellas son asistentes de orientador, o sea que ellas tenían que cumplir lo que yo les decía, o sea, yo podría haber quedado muy comprometida si yo decía que les di la indicación de acompañarle y que no lo hicieron. Entonces una me terminó acompañando, que justamente hay asistentes que yo creo que ni siquiera hubieran accedido a ir si yo les insistía. Había asistentes y también compañeros míos orientadores que no buscaban para nada el bienestar de los residentes, sino que buscaban el bienestar propio y muchas veces a costilla de los residentes, pero bueno, esta asistente no. Ella me acompañó y estuve ahí hasta que lo suturaron y bueno, me pasé del horario de trabajo, pero bueno, me hice cargo de que él estaba a cuidado mío. Entonces también entendí que en este trabajo y en otros, o sea, no solamente en este en particular, pero que los buenos resultados y la buena praxis a veces, lamentablemente para algunos, depende de tener que trabajar fuera del horario de trabajo, y ahí se abre la puerta o para que se logren cosas grandes o para que se eviten cosas grandes a nivel negativo. Bueno, esas son las cosas que yo me llevo de este trabajo. He logrado conocerme bastante a mí mismo como trabajador, y también, bueno, me he llevado lecciones que he recibido también de parte de mis compañeros, de la psicóloga institucional, en la cual ella una vez me hizo énfasis en que yo le podría haber preguntado por qué de varias cosas que él me contaba, y que yo por ahí, por una cuestión de prudencia y de ir respetando el espacio personal, lo escuchaba, pero no era de preguntar por qué, por una cuestión de justamente de tener prudencia a la hora de invadir el espacio del otro. Pero la psicóloga institucional me mostró que preguntar por qué puede llegar a ser muy esclarecedor, tanto para el terapeuta como también para el paciente, que se escucha a sí mismo cuando está hablando. Así que eso también es algo que me llevo de algo que aprendí de la psicóloga institucional del Hogar Santa Cecilia, donde esta persona estaba viviendo. Bueno, espero que esto también les sea de utilidad a ustedes y nos vemos en el próximo video, que ya va a estar fuera de esta saga. Espero que hayan disfrutado la saga de videos sobre este paciente, sobre este acompañamiento en realidad, y sobre mí. Y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos.